Dios les bendice, hermanos. El día de hoy traigo una meditación que espero sea corta, de 1 hora 20 minutos más o menos. No, al menos espero que sea así corta porque ando batallando con la garganta y ya me dio hambre ahorita que vi las semitas ahí. Se me antojaron. Abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4 es el mismo pasaje en el que meditamos el día viernes cuando predicó nuestro hermano Freddy. Solamente voy a leer un versículo ahorita y después vamos a ir meditando en los demás. Unos antes y unos que están después para hacerlo ágil. Dice la palabra de Dios, Efesios 4:15, hermanos. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Hoy le damos gracias a Dios, hermanos, por estos 11 años de gracia sostenida. Debemos recordar que una iglesia no debe de celebrar simplemente el haber sobrevivido durante X determinado tiempo, en este caso durante 11 años, sino que debemos celebrar haber sido guardados, guiados, hermanos, y hechos crecer por nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia no solo celebra, pues, que todavía permanece como congregación, sino que ha sido guardada, guiada y hecha crecer. Hoy no celebramos un número, hermanos, celebramos a una persona, Cristo, la cabeza, que sigue construyendo su cuerpo. Él es la cabeza y el día de hoy sigue creciendo y sigue construyendo su cuerpo en esta tierra. ¿Qué significa crecer, hermanos? Según Efesios 4:15. Bueno, no es necesariamente un crecimiento numérico, ¿sí? No tiene que ver con cada día ser más, aunque cuando ocurre, por supuesto que es de bendición. Damos gracias a Dios y debemos estar preparados para ese tipo de crecimiento. Hermanos, crecimiento es crecimiento hacia Cristo, principalmente, no principalmente el número, porque dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Es crecimiento, como dice este versículo, el 15, en verdad y en amor al mismo tiempo. Entonces, no es crecimiento numérico necesariamente, es un crecimiento hacia Cristo y es un crecimiento en verdad y en amor al mismo tiempo. Bendito Padre, Señor, te damos a ti la gloria, te damos la honra, te damos las gracias, Padre, por la vida que nos das. Rogamos que nos bendigas en esta hora con la meditación de tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda quedar guardada, Señor, dentro de nosotros, pero que pueda ser usada, Padre, por tu Espíritu Santo en nuestro diario vivir, para darte a ti en todo la gloria, Señor. Tú sé glorificado, Dios, recibe la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por Cristo, gracias por tu Espíritu Santo. Por Él vivimos, para Él vivimos. Nos encomendamos a ti en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, decía que una iglesia crece de verdad, no solo en números, cuando suceden varias cosas. Voy a irme rápido, hermanos, porque traigo muchas cosas que quiero decirles. Voy a irme rápido. Una iglesia crece cuando suceden al menos 7 cosas al mismo tiempo. Para los que toman nota, número 1, Cristo es el centro de la iglesia y no solo es el lema. Cuando Jesús es predicado, hermanos, adorado, obedecido y amado más que los programas, más que el pastor o las tradiciones, hermanos,
es cuando una iglesia crece de verdad, porque debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que una iglesia crece, hermanos, en primer lugar, cuando Cristo es el centro de este lugar. Amén. Una iglesia crece, hermanos, cuando la palabra de Dios y el evangelio se predican con verdad, dentro y fuera de este edificio. Los que son de él, hermanos, en verdad, como dice Efesios 4:15, no se quedan en las congregaciones, no persisten aquí en este lugar por la música, aunque nuestros hermanos se preparan y lo hacen bien. No se quedan por el café, aunque hoy no dieron, ¿verdad? No se quedan por el ambiente, porque hay buen cotorreo social, no. Se quedan porque oyen la palabra de verdad. Además, hermanos, porque saben que en Cristo hay perdón, porque se predica el perdón y la vida eterna en Jesús. Y entendemos los que llegamos a este lugar que no hay nada mejor que vivir para Él y por Él, porque Él es el centro. Una iglesia crece, hermanos, en tercer lugar, cuando los miembros se aman de verdad. Porque Efesios dice que debemos crecer en verdad y en amor. Pero cuando se aman de verdad y es notorio. Dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. ¿Recuerdan que dijo eso, hermanos? Cuando estaba enseñando a sus discípulos en el Evangelio de Juan. Pero no es un amor que se dice, es un amor que se demuestra, que es notorio. Es decir, ¿cómo podemos darnos cuenta de que hay amor? ¿Cómo notamos eso? Bueno, el amor perdona. El amor lleva las cargas de los demás. El amor celebra, hermanos, y llora junto con su hermano. Ese amor es el mejor anuncio, hermanos, que una iglesia puede tener para la comunidad. Una iglesia, pues, hermanos, crece cuando los miembros se aman en verdad. En cuarto lugar, una iglesia crece, hermanos, cuando cada creyente hace su parte. No solo a los que les pagan por hacerlo, ¿verdad? Porque hay un pensamiento muy arraigado. Generaciones pasan, generaciones se van, y hay un pensamiento arraigado en las congregaciones, en la iglesia del Señor, donde el pensamiento, hermanos, es, no, pues es que a los que les pagan, sí, pues ellos tienen más el compromiso y piden muchas cosas, pero pues es que ellos les pagan, ellos se dedican a eso, a los pastores. Ya voy a tener que empezar a cobrar para que eso sea real. ¿Sí? Una iglesia crece cuando cada creyente, hermanos, hace la parte que le toca. ¿Y qué parte le toca? Bueno, para lo que el Señor le capacitó, porque Él nos dio dones. ¿Verdad que sí? Él constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a otros tantas cosas, hermanos. Ya hemos hablado ampliamente de los dones espirituales que Dios ha puesto en su iglesia, de servicio, de misericordia, de generosidad, de liderazgo, de administración. Así que, hermanos, cuando el 80% por lo menos de una iglesia sirve, hermanos, la iglesia crece, la iglesia es sana, la iglesia es fuerte. Y cuando una iglesia es sana, es decir, saludable, crece. Estos puntos que le estoy dando, hermanos, son características de una iglesia saludable. Y toda iglesia que es saludable, crece. Si algo es saludable, si algo está sano, si tiene vida, crece, hermanos. En quinto lugar,
Una iglesia crece cuando se ora, pero cuando se ora con fe y dependencia a Dios. También lo hemos enseñado, hemos estado diciendo cómo debe ser la oración los días viernes, hermano. Las iglesias que más crecen a través de la historia del cristianismo, las iglesias que vemos que crecen y crecieron en la Biblia, hermanos, son iglesias que tenían una oración intensa, que oraban por todo y en todo. Dijo el Señor: todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Oración, hermanos, en comunidad, y además oraciones de cada uno de ustedes en lo individual, en lo íntimo con el Señor. Entonces, una iglesia crece, hermanos, cuando hay una vida de oración, con fe y con dependencia. Cuando hay oración en el pueblo, hermanos, aquí en comunidad y cada uno de ustedes en sus casas, la iglesia está saludable, está sana, y todo lo que está saludable crece. En sexto lugar, hermanos, una iglesia crece cuando se discipula. Gracias. Una iglesia crece cuando se discipula. ¿Recuerdan que Jesús nos mandó a hacer eso? Nos dijo: vayan y hagan discípulos, no iglesias, no dinero, no programas, no festejos. Dijo: vayan y hagan discípulos. Id pues y haced discípulos. Así que hay que formar discípulos, hermanos, que a su vez hagan discípulos. De todas las formas posibles, hermanos, en grupos pequeños, en grupos de conexión, en los viernes, en estudio, en escuela bíblica, allá atrás, arriba con los niños. De todas las maneras posibles hay que hacer discípulos. Y usted primero tiene que tener el compromiso de ser un discípulo que va a hacer discípulos. Pero para poder hacer discípulos, necesitamos, como dijo Jesús, ser verdaderamente discípulos en primer lugar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Cuando una iglesia discipula, hermanos, es una iglesia sana, una iglesia saludable, y todo lo que es sano, saludable, crece. Como séptimo punto, hermanos, una iglesia crece cuando el Espíritu Santo gobierna las vidas de la iglesia. No líderes, no pensamientos humanos, no ideas innovadoras, no entretenimiento. Cuando el Espíritu dirige la adoración, la predicación, la enseñanza, las decisiones, la vida misma de la iglesia, hermanos, cuando el Espíritu Santo gobierna, una iglesia crece. ¿Por qué? Porque es una iglesia saludable y el Señor la va a hacer crecer. Crece porque Dios es quien añade a los que ya están preparados. Hay un pasaje, hermanos, en Hechos muy famoso. Lo voy a leer rápidamente. Si lo quiere buscar, está en el capítulo 2, al final. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina. Ahí está la palabra de los apóstoles, en la comunión. Ahí está el amor unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, en comunidad, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, porque se amaban, hermanos, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez
de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Todo el pueblo los miraba, eran una iglesia que daba testimonio. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una iglesia que cumple, hermanos, con el amor entre hermanos, con oración, con comunidad, con discipulado, con predicación, con palabra sana. Hermanos, una iglesia así es una iglesia sana, que crece primero hacia adentro espiritualmente. Y una vez que eso sucede, el pueblo, la gente, la ciudad, la región, la familia, sus amigos, la gente cercana va a verlos con gracia y ustedes van a tener favor para con ellos. Y entonces lo que va a pasar es que el Señor va a añadir cada día a los que Él ya tiene preparados. Aparentemente usted no hizo nada. Aparentemente los hermanos de la iglesia naciente en Jerusalén no hacían nada. Pero el Señor añadió un día 3,000 personas. ¿Por qué? Porque estaban juntos, porque participaban en las casas, como en los grupos de conexión, porque compartían el pan, porque se deshacían de sus cosas que no necesitaban y ayudaban a los demás, porque se amaban, porque se perdonaban. La gente se daba cuenta y decía, yo quiero eso. Al principio despectivamente les dijeron de muchas cosas, como en nuestro tiempo, ¿verdad? Nos dicen de muchas maneras, los aleluyos y todo eso. Bueno, al principio despectivamente les dijeron los del camino, les dijeron cristianos, porque se parecían a un hombre que había sido crucificado, pero después eso, hermanos, hizo que ganaran favor con el pueblo y que el Señor añadiera a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo y por el testimonio, porque ganaron favor con el pueblo, porque una iglesia que es sana, saludable, gana favor con el pueblo, y una iglesia así crece. No solamente el crecimiento numérico es importante, hermanos. Vemos en nuestro tiempo iglesias que son muy grandes, o asambleas que son muy grandes, congregaciones, lugares de reunión, como les quiera decir, ¿sí? Pero que no son iglesias saludables, que no son iglesias sanas. Están ahí porque hay entretenimiento, porque se les habla cosas motivacionales. Tú puedes, tú eres el mejor, no eres malo, esfuérzate y lo lograrás. Porque se les habla prosperidad, eres hijo de un rey, y si Dios es el rey del universo y es el dueño de todo, por lo tanto tú eres un príncipe y te mereces también prosperidad, porque si Dios es tu padre, te va a dar lo mejor, porque Él vino para que tuvieras vida y vida abundante. Todos ese tipo de cosas, hermanos, atraen y hacen que haya mucha gente en esos lugares reunidos, pero no es una iglesia sana. Así que el crecimiento, hermanos, no tiene que ver con número, en primer lugar. Tampoco quiere decir que todas las iglesias grandes sean iglesias no saludables. No, conocemos algunas, pero lamentablemente la verdad, la realidad nos dice que son pocas. Son pocas, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque en esta congregación hay evidencia, hermano, de que estamos creciendo como iglesia. Ahora viene lo positivo, ¿verdad? Estamos creciendo como iglesia, hermanos, y me gozo. Hay gozo en mi corazón. En resumen, una iglesia crece cuando Cristo es exaltado, cuando el evangelio es proclamado, cuando el amor es demostrado, cuando cada miembro es activado, cuando la oración es priorizada, cuando el discipulado es intencionado y cuando el Espíritu Santo es bienvenido. Esas son las 7 características de una iglesia saludable que crece. ¿Por qué digo que hay evidencias, hermanos? Gócese con eso. Bueno, crecer en amor, como ya dije, hermanos, un amor que perdona y que restaura, es característico de una iglesia saludable. Y nosotros hemos avanzado en eso, aunque quizá no todos, para que lo tome en cuenta. Recordemos, hermanos, que ha habido momentos difíciles
en la congregación, que la iglesia ha atravesado. Hemos tenido desacuerdos, ha habido ofensas, ha habido diferencias, pruebas complicadas incluso, y mayormente en algunos momentos en el liderazgo, entre el liderazgo de la iglesia. Ha habido diferencia. Pero ¿sabe qué, hermanos? En vez de dividirnos, como suele pasar en estos casos, se eligió el camino del perdón, la reconciliación y la restauración. Y una iglesia que hace eso es una iglesia sana, que crece. Y crecimos, hermanos, en este tiempo. ¿No le da gloria a Dios por eso, hermano? Eso es crecimiento, porque la palabra de Dios dice en este capítulo, en el versículo 2, Efesios, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero no un amor que se dice, hermanos, un amor que, como 1 Corintios 13 lo define maravillosamente. Crecer en amor, hermanos, es característico de una iglesia que sirve y se entrega. Y yo hago memoria, hermanos, una recopilación de estos 11 años, los ministerios que han ido creciendo, que se han ido desarrollando, grupos de conexión, células, grupos evangelísticos, servicio a los necesitados, hermanos. ¿Recuerdan eso? Lo seguimos haciendo, pero hubo momentos en que lo hicimos en grande manera, regalando alimentos, despensas, cobijas, ropas de invierno, juguetes a comunidades. ¿Recuerdan eso? ¿Algunos? Amén. Hermanos, pusimos un comedor comunitario, una misión. Ahorita veíamos, hay un colegio que está ligado de alguna manera con la congregación. Eso es crecimiento, hermanos. La plantación de la iglesia en Torreón. Veo al grupo de jóvenes. Recuerdo hace años atrás, ¿sí? Veíamos con cierta preocupación y tristeza que los jóvenes, no había jóvenes en la iglesia, hermano. Pero familias se han mantenido, otros han llegado y vemos a los jóvenes hoy bendecidos y sirviendo al Señor, hermano. En una iglesia que es sana, que tiene diferencias, sí, que hay cosas que corregir, pero que es una iglesia saludable y que está creciendo. Démosle gloria a Dios por eso, hermano. Veo al grupo de alabanza, de jóvenes, hace un año justamente, ¿sí? La mayoría de ellos no estaban en el grupo. Veo, por ejemplo, a Daniel, que se acaba de integrar en la batería, y me gozo, hermano. ¿Se goza usted? Es bendición eso, porque una iglesia sana crece. Yo recuerdo, y me gozo por eso, porque lo cargué, lo veía que se arrastraba en el portabebé cuando no caminaba, y llegaba al lugar que quería, arrastrándose, girándose, empujándose en el portabebé. Yo lo cargué, hermanos, y lo veo tocando la batería. Bueno, de hecho cargué a casi todos los del grupo, menos a Sergio y a Pepo, pero a todos los demás, sí. Cuando llegué a la iglesia, Pepo, por ejemplo, estaba curiosillo, bueno, todavía, ponían los acetatos, cuando usábamos acetatos, los que se acuerdan de eso, para proyectar los cantos, sí, no estaba en el grupo de alabanza, estaba chiquitillo, y ahora lo veo dirigiendo el grupo, y me gozo, hermanos, porque la iglesia está saludable y crece. Eso es crecimiento, y debemos de gozarnos por eso, pero no debemos conformarnos, hermano. Cada vez que alguien deja su comodidad para servir, la iglesia crece rumbo a la estatura de Cristo. Cada bautismo, hermanos, como los que vimos, cada vida transformada, personas que vemos que llegaron y que han cambiado, nosotros mismos, hermano, vemos que la cabeza está añadiendo miembros al cuerpo. Y eso pasa en una iglesia sana, porque una iglesia sana crece, hermanos. Veo hermanos que han avanzado a través de los años, algunos más en estos últimos años. Eso muestra de que la iglesia está creciendo. Hermanos que se habían detenido y llegaron aquí, o se habían detenido estando aquí, hermanos, y el Señor
los ha levantado. Porque una iglesia saludable crece y sus miembros crecen junto con ella, a la par con ella. Es triste, hermanos, ver iglesias florecientes y ver en ellas miembros que se han empecinado, diría yo, a no crecer. Hermanos que preguntan, hermanos, el domingo que viene de aniversario, ¿va a haber escuela dominical o no? No es porque estén interesados en traer la libreta y apuntar, sino para ver si puedo llegar a las 11 o no. ¿Por qué? Porque se han determinado a no crecer. Y hermanos, pensemos en eso. Pensaban que todo era felicidad, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios es una espada de dos filos, hermano, que penetra hasta partir las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones. Y habemos entre nosotros, o hay entre nosotros, personas que se han determinado a no crecer, que han dicho, mi compromiso con el Señor es bueno, la iglesia avanza, la iglesia crece, la iglesia está queriéndose parecer cada día a Cristo, porque hacia eso la queremos empujar, hermanos. Nosotros mismos, por nuestras limitaciones, necesitamos hacerlo, entendemos que necesitamos hacerlo. Y hay quienes se han determinado a no crecer. Bueno, es necesario seguir creciendo constantemente, todo el tiempo, como decía nuestro hermano Alfredo ayer en la mañana. ¿Hasta cuándo, hermanos? Bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, quien es la cabeza de esta iglesia. Y como Él es la cabeza, la iglesia es saludable y la iglesia crece. ¿Usted quiere crecer con la iglesia? Amén. Amén. Qué bueno, ese es el deseo de Dios. Hay un deseo profundo en el corazón de Dios, hermanos, de crecer. No sé cuánto llevo, pues dije que me iba a tardar poco, pero lo siento, no creo que se lo vaya a poder cumplir, hermano. Hay cosas que desagradan a Dios, hermanos, cuando ve una iglesia que está creciendo y algunos no quieren crecer. Ver, hermanos, como dice Efesios 4:14, fluctuantes, niños fluctuantes, que son llevados por todo viento de doctrina de aquí para allá. Ver a sus hijos le desagrada a Dios así, hermanos, que son como un barquito de papel en medio de una tormenta, que hoy creen una cosa y mañana otra. Son hojas sin rumbo, como dice la canción. ¿Sí se la sabe? Como otra canción que dice, soy basurita que arrastra el viento. ¿Sí? Son llevados de todo viento de doctrina, porque ven algo en el TikTok, una prédica, y se emocionan, ¿sí? Y hasta ahí queda, porque luego escucharon otra cosa que alguien les dijo y ahora creen otra cosa. Hoy adoran con lágrimas, pero mañana dicen, yo como quiera que sea, aunque ese cuate me haya dicho, yo no voy a ir a la escuela ni a las reuniones de oración, y no me estén insistiendo. Y es más, si me siguen diciendo desde el frente cosas, ya no vengo. ¿Sí? Eso desagrada a Dios, hermanos. Hermanos así, niños fluctuantes. Eso es inmadurez espiritual. Dios no quiere, escucha esto, niños dentro de la iglesia. No se asusten, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con los niños? No, Pablo lo dijo así: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera a los Corintios 14:20, ahí está eso, hermanos. No sean niños en el modo de pensar, me refiero a eso, fluctuantes, a determinarse a decir, aunque me digan esas cosas, yo no las voy a hacer. Eso es ser un niño
en el modo de pensar. El apóstol Pablo dice, sean niños en la malicia, pero no, en eso somos muy expertos. Sean maduros, dice Pablo, en el modo de pensar. Una iglesia que crece, hermanos, hace que sus miembros crezcan en entendimiento, que estudien la palabra, que oren con inteligencia, que disciernan, que maduren. Pero mantengan su corazón como un niño limpio, tierno, sin malicia. Así son los niños, rápidos para perdonar y amar. ¿Se fijan en eso, hermano? La primera vez que prediqué cualquier cosa en cualquier lugar fue que debíamos ser como niños hace 22, 23 años. ¿Sí? A eso me refería. Es lo que dice el apóstol Pablo. Sean como niños, maduros en el modo de pensar, razonando, con discernimiento, con inteligencia, con razonamiento para entender la palabra de Dios, pero como niños en que un niño, usted lo regaña, le dice cosas y al ratillo ya está ahí otra vez con usted. ¿Se fija? Porque son rápidos para perdonar y aman fácilmente, y cuando vamos creciendo vamos perdiendo esa habilidad, esa característica, hermanos. Por eso dice Pablo que seamos así, niños en la malicia. Quiero terminar, hermanos, ahora sí, leyendo Efesios 4, 15, 16. Efesios 4, 15 y 16. ¿Estamos ahí, hermano? Dice, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y con eso quiero terminar, hermanos. Cuando cada coyuntura, en términos, cada miembro, ¿sí? ¿Sí saben lo que son las coyunturas, hermanos? Las articulaciones. Los médicos saben más de eso, ¿verdad? Son articulaciones que tenemos entre los huesos que unen y permiten la flexibilidad en el codo, en los dedos, en las rodillas, ¿sí? Articulaciones. Y tiene que ver con la analogía que usa el apóstol Pablo del cuerpo, que cada persona, cada cristiano, hermanos, es un miembro del cuerpo en Cristo. Y las coyunturas, las articulaciones sirven para mantener unido al cuerpo y para ayudarlo a que trabaje, para que funcione, para que esté sano, para que haga ejercicio, para que crezca. Para eso son las coyunturas. Así que cuando dice el apóstol Pablo que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada uno de ustedes, reciben crecimiento para ser edificados en amor. Hermanos, el crecimiento no depende del pastor o de los líderes o de los pastores. Cada coyuntura, hermanos, cada miembro que funciona en su lugar hace que la iglesia sea sana, esté sana y crezca. El crecimiento no es de los que enseñan, es de cada coyuntura, de cada uno de ustedes cuando funciona en su lugar. Aquí está la clave, hermanos. La iglesia no crece porque los pastores prediquen muy bien. No, porque la alabanza suene muy bonito. No. La iglesia crece cuando cada miembro funciona en su lugar, en la parte que le corresponde dentro del cuerpo. Cuando usted y yo dejamos de ser espectadores, hermanos, y empezamos a hacer coyunturas vivas que suministran vida al cuerpo, hermanos. Cuando el que ora en su casa hace crecer a la iglesia, el que sirve en la entrada, el que limpia los baños, el que visita al enfermo, el que ofrenda con gozo, hermanos, todos están haciendo crecer a la iglesia. Las hermanas que reciben con un rostro amable hacen crecer a la iglesia. Los hermanos que proyectan las alabanzas, los anuncios, la palabra, hacen crecer a la iglesia, hermanos. El que perdona a su hermano está haciendo crecer
a la iglesia. Así es, hermanos. ¿Y de qué manera? Hace crecer a la iglesia cuando perdona a su hermano. Pregunta final. Dentro de estos 11 años, los que han estado aquí 11 años, o los 3 años, o los 2 meses, o los 5 años, ¿están funcionando como coyunturas vivas o están solamente ocupando un espacio físico? Esa es una pregunta en la que debemos meditar. Bendito Padre, Señor, te damos a ti la gloria, la honra. Te damos la alabanza, Padre, por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos confronta, Señor. Nos quebranta, Señor. En primer lugar, a los que preparamos, estudiamos, leemos, Señor, para pararnos aquí al frente, Señor, tu palabra nos confronta cada día, Señor, y nos hace ver nuestra realidad, Señor, que necesitamos ser coyunturas vivas, miembros activos, Señor, para que tu iglesia crezca, porque si no somos de tropiezo a tu obra y nos hallamos luchando contra ti, Padre. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a los hermanos que no han querido estar funcionando dentro de este cuerpo glorioso que tú has comprado con tu sangre preciosa, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a determinarnos, así como en el pasado hemos determinado nuestra vida a hacer lo que queremos, a poder determinarnos a hacer lo que tu Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Formarnos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo y que tu iglesia crezca hasta la medida de su estatura, Señor. Bendícenos, te lo rogamos. Gracias, Dios, por Jesús. Gracias porque a pesar de nuestras debilidades, tú nos has hecho nuevos en Cristo y hay esperanza de glorificación en aquel día. Bendícenos, nos encomendamos a ti en todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.